Hoy nos toca ver la unidad 3, que es la relación jurídica y en particular la persona. En la bolilla 1 vimos el concepto de relación jurídica y sus elementos, que eran el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto y la causa. Ahora vamos a ver en particular al sujeto de la relación jurídica, ¿sí? Que son: el sujeto es uno de los elementos que constituyen a la relación jurídica, ¿sí? Porque las relaciones jurídicas se establecen entre personas. Una persona que es el sujeto activo y que a la vez representa al titular de un derecho, y el sujeto pasivo que representa a quien debe algo al sujeto activo, ¿sí? Le debe una prerrogativa, un deber jurídico, y que se encuentra a su cargo. Bien, entonces los sujetos de la relación jurídica son las personas. Ahora, ¿cuál es el concepto jurídico de persona? ¿Sí? En el Código Nuevo no hay una definición sobre persona, pero sí existía en el Código de Vélez, que decía: son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Actualmente a este concepto lo sigue utilizando toda la doctrina para referirse a la persona, ¿bien? Porque el Código de Vélez hablaba de personas físicas y de personas jurídicas, mientras que el nuevo código habla de persona humana y persona jurídica, ¿bien? Entonces la persona humana va a ser la que está incluida dentro de la definición que acabo de dar, y la persona jurídica sí tiene una definición para el código actual, ¿bien? Que es el artículo 141, que dice: son personas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos, contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y de los fines de su creación, ¿bien? ¿Por qué? Porque la persona jurídica van a ser las sociedades, las fundaciones, las asociaciones, las mutuales, las corporativas. Bien, eso ya se lo ve más adelante. Bien. Entonces, persona humana va a ser toda aquella que tenga reconocimiento de su personalidad jurídica. Bien. El programa te pide después la evolución histórica. Yo te recomiendo que lo leas del apunte, que está bastante cortito. Dice sobre el derecho romano, sobre el ius naturalismo, la persona como concepto jurídico, concepto técnico, que es del positivismo. Bien, ahí eso te recomiendo que lo leas del apunte, que está bastante corto. Bien. Sigamos con las personas, ¿sí? ¿Cuándo comienzan la existencia las personas humanas? Esto se encuentra en el artículo 19 del Código Civil y Comercial, que establece que el comienzo de la existencia humana acontece desde la concepción. Desde ese momento se es persona, ¿sí? Bien. A la persona que está por nacer, ¿sí?, se la reconoce como sujeto de derecho. Por lo tanto, debe contar con una cierta protección para que en su momento indicado pueda adquirir derechos y pueda adquirir también obligaciones. Bien. A lo largo de la historia hubo bastantes criterios sobre si estas personas por nacer debían tener protección legal o no, ¿bien? En el derecho romano se consideraba que la existencia de las personas era desde el nacimiento, pero sin embargo protegía la vida concebida. Y esto obviamente si el niño nacía con vida. En el criterio de Savigny también buscaba proteger al concebido,
Pero el derecho que se tutela es una ficción, porque dice que ese sujeto que está en el vientre, ¿sí?, carecía de capacidad, por eso era una ficción, ¿bien? Para Savigny. Era como que si sucedía, adquiría protección. O sea, si nacía con vida, adquiría toda la protección que ya por ficción se le había otorgado el derecho. El criterio de Freitas se apartó de los modelos de la época al sostener que la existencia comenzaba desde la concepción. El Código Civil derogado, que siguiendo a Freitas, porque fue fuente de la creación del Código de Vélez, decía que la existencia de la persona comenzaba desde la concepción en el seno materno. Actualmente nuestro código ha sacado la frase del seno materno porque ha intentado buscarle protección a los embriones, ¿sí?, que han sido objeto de manipulaciones del hombre para su creación, ¿bien? Que ya lo vas a ver más adelante. Luego, la Convención de los Derechos del Niño dispone que debe entenderse por niño a todo ser humano desde su concepción y hasta los 18 años. El Pacto de San José de Costa Rica también dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida y este derecho será protegido por ley, en general y a partir del momento de la concepción. Bien. Ahora, ya sabemos entonces que el comienzo de la existencia humana es desde la concepción. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el embarazo? ¿Sí? En el artículo 20 tenemos que la duración del embarazo es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180, excluyendo el día del nacimiento. ¿Bien? Entonces la concepción es el comienzo del embarazo, que sería el periodo donde se da la implantación del cigoto, ¿sí?, que es el óvalo fecundado sin división y que está viable en las paredes del útero. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es importante este artículo? ¿Sí? Bueno, este artículo se mantiene igual al que existía en el Código de Vélez y cobra importancia o cobraba importancia en aquella época porque tenía que ver con los derechos que podía llegar a adquirir el nasciturus, o sea, la persona por nacer, ¿bien? Por ejemplo, cuestiones relacionadas con el estado de familia, con la determinación de la paternidad, con su vocación hereditaria o con las donaciones que se pudieran haber hecho a su nombre antes del nacimiento. Porque en el Código de Vélez, que es un código viejo del año 1800 y pico, no existían todas las tecnologías y todas las ecografías que hoy en día se hacen, ¿sí?, para conocer el estado del bebé y demás. En esta época, este artículo se lo utilizaba mucho para determinar quién era el padre de la criatura, porque podía suceder que la mujer quedaba embarazada, ¿sí?, y se conocía de su embarazo al tercer o cuarto mes y su marido había fallecido. Entonces, en ese caso, cuando se contaban los plazos máximos y los mínimos y se retrotraía obviamente para atrás, se veía si en el momento de la concepción todavía su marido, por ejemplo, estaba con vida. Entonces, si esto ocurría o si había estas posibilidades, se consideraba que el hijo era matrimonial. Bien, o si la mujer había adquirido nuevas nupcias en muy poco tiempo, entonces todo esto servía para determinar quién era el padre, si del anterior matrimonio o del nuevo,
¿sí? Y también para conocer la vocación hereditaria del niño. Bien, luego tenemos que hablar de las diferentes técnicas que existen hoy en día que pueden embarazar o que pueden crear vida, ¿sí? Como por ejemplo tenemos o que se denominan técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la inseminación artificial y la fecundación extracorpórea o in vitro. Bien, el método de cada una, bueno, te invito a que lo leas del apunte, que está bastante corto, pero a mí me interesa, más que las cuestiones estas genéticas, que comprendas los problemas que generan estas nuevas técnicas que aparecieron hoy en día, ¿sí? En primer lugar, el interés superior del niño, ¿sí? Se establece que el niño debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, ¿sí? Y que los niños deben tener derecho, ¿sí? Y en particular también a tener una madre y a tener un padre o una vida familiar normal, ¿bien? Con todas estas prácticas que hay hoy en día, hay casos donde los niños no cuentan con la familia, digamos así, con la familia impuesta que por la sociedad, bien, hay casos donde los niños tienen únicamente un solo vínculo familiar, ¿sí? Que tienen una madre o que tienen un padre, o que tienen dos madres o que tienen dos padres, bien. Entonces, en este caso siempre hay que de todos modos tener en cuenta el interés superior del niño. Otra cuestión que surge a causa de estas técnicas o nuevos métodos que surgieron es la naturaleza jurídica de los gametos y su comercialización. Bien, porque hoy en día es común que una persona desee vender sus óvulos o sus espermatozoides. Bien, un sector de la doctrina considera que el óvulo y el espermatozoide son cosas y que son elementos regenerables por el cuerpo, ¿bien? Pero que son cosas que están fuera del comercio, ¿sí? Según nuestro derecho, este caso podría estar incluido en el artículo 17, donde dice que los derechos del cuerpo humano o sus partes no tienen valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores o según lo dispongan las leyes especiales. Bien, entonces, si una persona quiere otorgarle su óvulo o sus espermatozoides a una pareja, a un hombre, a una mujer, para que pueda procrear, no tiene que venderlos porque estaría en contra de la ley, y lo ideal sería que sea una donación, es decir, que sea gratuito. Otro problema que surge es el de los embriones, ¿bien? ¿Por qué? Porque el hecho de que se creen embriones fuera del seno materno, o sea que la implantación, se dé fuera del seno materno, ¿sí? Y que luego sean colocados en el útero, ¿bien? En este caso, viste que se realizan muchísimos intentos para que la mujer pueda quedar embarazada. Hay casos donde puede quedar en la primera, hay casos donde el embrión se puede implantar en la segunda vez, en la tercera vez que se realice el método. Bien, y entonces, ¿qué pasa si fuera del seno materno se implantaron 10 embriones, bien, y le colocaron a la mujer, supongamos, 3 la primera vez, y de esos 3 nace 1 o 2 bebés
bien, y el otro, bueno, se pierde. Bueno, ¿qué pasa con los 7 embriones que quedaron fuera, congelados, bien, y que no fueron implantados? Entonces, la duda que tiene la doctrina es qué pasa con estos embriones congelados, ¿sí? Si deben guardarse, si deben donarse, si los padres quieren volver a tener posteriormente nuevamente hijos, si no quieren tenerlos, ¿bien? Entonces, este es otro de los problemas que se plantea en esta situación. Otro problema que tiene acá, o que pueden surgir por las técnicas, es la maternidad por sustitución. Cuando una mujer acepta que se le implante el embrión de otra pareja para lograr su desarrollo y así darlo a luz, con el compromiso de entregar el niño a sus padres. Bien, acá hay un acto de disposición del propio cuerpo de la madre sustituta que da a su útero para que en él sea implantado el embrión, ¿sí? Pero esto puede ser calificado como contrato, pero en nuestro derecho el cuerpo humano está fuera del comercio, ¿sí? Acá el consentimiento de la mujer tiene que tener mucho cuidado de que no se vulnere la ley o la moral, ¿bien? ¿Por qué? Porque se plantea en este caso también una doble maternidad, ¿bien? La de la madre gestante, o sea, la madre que lleva a su bebé en el vientre de otra mujer, y la madre biológica, ¿bien? Entonces, esta cuestión es contraria al orden público, porque no se sabe si hay que darle prioridad al lazo biológico o al vínculo de gestación, ¿bien? Además, otra cosa importante es que la madre que está gestando no puede renunciar anticipadamente a los derechos que tiene sobre el niño. Otras técnicas que necesitan un análisis es el tema de la clonación, ¿bien? Lo que dice la doctrina es que la clonación de células no reproductivas, ¿sí?, donde se hace una réplica de un material biológico determinado, y una clonación reproductiva que va dirigida al nacimiento de un individuo clónico, ¿sí?, ya sea animal, vegetal o humano. Entonces, en Argentina está prohibido los experimentos de donación con seres humanos, de clonación con los seres humanos, y que únicamente se puede utilizar el método de clonación cuando se trate de tejidos, ¿sí?, tratamientos de ciertas enfermedades. Se acepta una clonación de células germinales siempre y cuando no esté destinada a la creación de un embrión. Bien, la ley 26.862 fue sancionada el 24 de abril del 2013 y se la conoce como Ley de Fertilización Asistida, ¿sí? La ley obliga a cubrir el costo de la fecundación con gametos del cónyuge, pareja o conviviente o no, y del donante. También queda comprendida la cobertura de los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos para personas, incluso menores de 18 años, que vean comprometida su capacidad de procrear en el futuro. Esta ley autoriza la existencia de embriones supranumerarios y admite embriones creados fuera del cuerpo de la mujer que se somete a esta técnica y que nunca sean implantados en aquella. La ley, sin embargo, no tiene ninguna regla sobre el destino de estos embriones, no niega la condición de persona que puedan llegar a tener, pero tampoco los afirma. Lo que sí es importante, que plantea la protección del embrión no implantado, lo cual será objeto de una ley especial, ¿bien? Y tercero, que otra cosa que es importante es que
A los niños o a los nacidos antes de la entrada de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación por técnicas de reproducción humana asistida, son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que ha prestado el consentimiento previo, informado y libre para la realización del procedimiento que le dio origen, debiendo completar en el acta de nacimiento del registro de civil y capacidad de las personas cuando solo constara un vínculo filial con quien dio a luz, siempre con el consentimiento de la madre o del padre que no figure en dicha acta. Bien, esto es lo que surgió a través de la ley. Bien, ahora, ¿cuándo se produce el nacimiento con vida? Bien, cuando se da entonces lo que se denomina el alumbramiento. Este alumbramiento, en el artículo 21, dice: los derechos y las obligaciones del concebido o implantado que en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. El Código reconoce que el concebido, ¿sí?, o el embrión, pueden adquirir derechos y obligaciones, pero estos quedan condicionados a que nazcan con vida. Bien, entonces habíamos dicho que se produce el nacimiento con vida desde el alumbramiento y se separa del seno materno, es decir, cuando adquieren personalidad e individualidad propia. Bien, y en el caso de que nazca sin vida o muera durante el parto, se considera como que la persona nunca existió. Una vez que nace la persona, se la debe inscribir en los registros. Bien, acá en Argentina se inscriben todos los que ocurran dentro del territorio de la nación ante un oficial público que debe inscribirlo, aquellos cuyo registro está ordenado por el juez competente, los que ocurran en buques, aeronaves de bandera argentina ante el oficial público del primer puerto o aeropuerto argentino de arribo, los que ocurran en lugares bajo jurisdicción nacional. Estas inscripciones dispuestas también en la adopción plena y los reconocimientos. Esto está en el artículo 27 de la ley 26.413, pero también la podés encontrar en el Código Civil y Comercial. ¿Qué sucede si nacen varios hijos en un solo parto? El artículo 88 dice: si nace más de un hijo vivo o en un solo parto, los nacidos son considerados de igualdad y con iguales derechos para los casos de institución o sustitución de hijos mayores. Bien, este principio se aplica a los mellizos o gemelos, hubiese ocurrido en días diferentes. Si naciera más de un hijo vivo en un mismo parto, los nacimientos se registrarán en inscripciones separadas y correlativas, haciéndose constar cada una de ellas que en el parto nació otras criaturas. Bien, el nasciturus cuenta con una protección legal a través de los representantes, ¿sí?, que en el artículo 101 del nuevo código establece que de las personas por nacer van a ser sus representantes legales los padres. De las personas menores de edad no emancipadas, también sus padres. Si faltan los padres o ambos son incapaces o están privados de la responsabilidad parental o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe. De las personas con capacidad restringida o el de los apoyos, conforme a la sentencia, cuando estos tengan representación para determinados actos. De las personas incapaces, en los términos del artículo 32, el curador que se les nombre. Bien, entonces van a tener sus representantes legales según sea el caso. Bien, allí termina la unidad 3
Es bastante corta y linda porque habla en general de la persona. Y ahora vamos a ver la unidad 4. Bien, la unidad 4 habla sobre los derechos personalísimos, ¿sí? ¿Qué son estos derechos personalísimos? Son las prerrogativas que corresponden a toda persona por su condición de tal, desde antes de su nacimiento y hasta después de su muerte, y de las cuales no puede ser privada ni por el Estado ni por los particulares, ¿sí? Porque esto implicaría la pérdida de la personalidad. ¿Qué caracteres tienen estos derechos personalísimos? Son innatos porque le corresponden a la persona desde su origen, son vitalicios porque rigen toda su vida y hay casos donde se trasladan a los herederos en caso de muerte, son necesarios porque todo ser humano los debe tener, son esenciales, representan lo imprescindible del contenido de la persona, son de objeto interior porque se refieren a los derechos personalísimos interiores, inseparables del hombre, inherentes a la persona, ¿sí? Son extrapatrimoniales porque no tienen valor económico, son indisponibles porque no pueden ser enajenados ni transferidos, o sea, no se los puede vender, son absolutos porque son oponibles a todos y son autónomos porque son una categoría de derechos subjetivos que se diferencian de los demás. El nuevo código lo que hizo con estos derechos personalísimos es que los ha incorporado a lo largo de este código, ¿sí? Que antes en Vélez esto no existía. Ahora el nuevo código puede hablar del derecho a la vida, del derecho a la dignidad, que son derechos personalísimos, ¿bien? Ahora vamos a ver uno por uno de los derechos. Primero, como derecho personalísimo tenemos la dignidad y la inviolabilidad de la persona humana. Esto se encuentra en el artículo 51 y establece que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Por su parte, el artículo 52 establece que la persona humana, lesionada en su intimidad personal o familiar, honra, reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y la reparación de los daños. ¿Bien? El artículo 55 dispone: el consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. Ese consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. Bien, entonces, como primer derecho personalísimo tenemos la dignidad de la persona humana, que es una manifestación, una esencia íntima de las personas. Bien, que está dentro de la esfera íntima de las personas, de la dignidad y de su reputación, y que no puede ser menoscabada por nadie. Otro derecho personalísimo es el derecho a la vida. Bien, ya sabemos lo que es la vida, pero lo que me interesa es cómo este derecho a la vida puede jugar en el ámbito del derecho a llegar a importar en cuestiones como la eutanasia. Bien, ¿qué es la eutanasia? Es la muerte que se provoca deliberadamente para extinguir la vida de quien padece una enfermedad incurable y dolosa para evitarle sufrimientos largos y penosos que pueden ser o que puede llegar a tener una cierta agonía en su vida, ¿sí? La doctrina dice que la eutanasia puede ser voluntaria, ¿sí? Y que esta eutanasia voluntaria puede ser pasiva, ¿sí? O activa, ¿bien? En la activa es aquella en la que el paciente presta su consentimiento para que se suspendan los medicamentos terapéuticos o que se le niegue la realización de una intervención quirúrgica. Y la pasiva es la cual suministra drogas o medicamentos que le pueden llegar a producir la muerte.
También tenemos una eutanasia involuntaria, que el paciente no puede prestar consentimiento, por lo cual otros, sus familiares más allegados, van a decidir privarle de la vida, ya sea por medio de una suministración de droga, bien, o una eutanasia involuntaria activa, cuando le suprimen los tratamientos de prolongación de vida, bien. En este caso es una involuntaria pasiva. En el año 2012 el Congreso sancionó la ley 26.742. A partir de esta norma, los pacientes que padecen una enfermedad irreversible, incurable o terminal y que hayan sufrido lesiones que lo coloquen en tal situación, pueden negarse a recibir procedimientos, cirugías y medidas de soporte vital cuando sean desproporcionadas con relación a las mejorías que podría llegar a tener. Pero deben prestar dicha voluntad al médico, quien debe informarlo sobre su real situación en la salud y los tratamientos y las posibles consecuencias que puede llegar a tener. También pueden rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando estos produzcan el único efecto de prolongarlos en su estado terminal, irreversible e incurable. Bien, entonces, todo ser humano tiene derecho a la vida y podríamos decir que tiene derecho también a elegir de su propia vida cuando la misma ya no tenga cura y para evitarle un sufrimiento penoso, ¿bien? Otro derecho personalísimo es el de la integridad física. Ya habíamos leído en el artículo 17 de la bolilla anterior que los derechos del cuerpo humano o sus partes no tienen valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y que solo van a ser disponibles por su titular siempre que se respeten los valores y según los dispongan las leyes. Por su parte, el artículo 54 dispone: no es exigible el contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o para la integridad de la persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a tales circunstancias. Bien. Luego, en el artículo 56, establece que están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo humano que ocasionen una disminución permanente de su integridad o que resulten contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente de otra persona y de conformidad al ordenamiento jurídico. Bien, en este caso ya vamos nombrando 3 artículos donde se pone bastante protección al cuerpo humano, ¿sí? Donde en primer lugar te dice que no tiene valor comercial, que cuando se trate de actos peligrosos deben cuidar a la integridad de la persona, ¿sí? Y los actos de disposición del propio cuerpo, ¿sí? Que puedan llegar a ocasionar una disminución de mi propia persona, también tienen que tener bastante protección en este sentido. Y también tenemos el artículo 57 que dice: está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión y que se transmita a su descendencia. Bien, entonces, esta norma es bastante novedosa porque obviamente en el código de BLS no existía, ¿sí? Ya que tienen que ver con la medicina y la genética, que es una prohibición de manipular estos elementos de la persona, ¿sí? Y que puedan llegar, por ejemplo, a darse los actos prohibidos como la clonación, que ya habíamos dicho que no estaba permitida. Bien. Luego tenemos las investigaciones que se realizan sobre seres humanos. En el artículo 58 establece:
La investigación médica en seres humanos por intervenciones como tratamientos, métodos de intervención, de prevención, pruebas de diagnóstico, cuya eficacia o seguridad no estén comprobadas científicamente, solo pueden ser realizadas si cumple con los siguientes requisitos. Describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de investigación. Ser realizada por personas con formación y calificación científica y profesional apropiadas. Contar con la aprobación de un comité acreditado de evaluación ética en dicha investigación. Contar con la autorización previa de un organismo público correspondiente. Estar fundamentada en cuidados, comparación de los riesgos y de las cargas con relación a los beneficios previsibles que pueden representar para las personas que participan en dicha investigación y para otras personas afectadas por el tema que se investiga. Contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que participa en dicha investigación, a quien se le debe explicar la metodología, los objetivos, los riesgos y los beneficios. No implicar para el participante riesgos, molestias desproporcionadas con relación a los beneficios que se esperan obtener. Resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de la información personal. Asegurar la participación de los sujetos de la investigación que no les resulte onerosa y que tengan acceso a atención médica en caso de eventos adversos relacionados con la investigación, y asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad de los tratamientos que haya demostrado beneficios. Bien, este artículo 58, también es nuevo, ¿sí? Y lo que busca es proteger a aquellas personas que se someten voluntariamente a tratamientos médicos nuevos que no han sido probados por nadie, ¿bien? Como por ejemplo, cuando surgió la primera vacuna del COVID y buscaban quienes voluntariamente vean sus efectos, y obviamente se los probó en los seres humanos por primera vez, y a partir de eso, de esa evolución de ese estudio, es que ha sido aprobado para la generalidad de los casos. Bien, entonces este artículo va a contemplar el caso en que voluntariamente una persona desee someterse a un tratamiento nuevo que todavía está en la etapa de prueba, de corroborar efectivamente si trae beneficios o no, y por lo tanto este artículo contempla que el consentimiento para que sea otorgado por la persona tiene que haber conocido todos sus posibles beneficios y sus posibles consecuencias, ¿sí? que le va a otorgar este nuevo estudio que está en investigación al cual se somete. Bien. Luego tenemos el artículo 59, que ya lo habíamos visto en la bolilla 1, casi al final, donde habla también algo parecido, ¿bien? Porque acá habla del consentimiento informado para actos médicos e investigaciones de la salud, que es una declaración de voluntad expresada por el paciente luego de haber recibido esta información, ¿sí? Y que tiene que conocer, como ya habíamos dicho, su estado de salud, el procedimiento, los beneficios, los riesgos, los padecimientos, los procedimientos alternativos, qué pasa si no realiza el procedimiento propuesto, si padece una enfermedad irreversible o incurable, cómo se va a manejar, si puede rechazar los procedimientos quirúrgicos o de hidratación, de reanimación, el derecho a recibir cuidados paliativos cuando su enfermedad así lo necesite. Bien, esto está en el artículo 59 y es el mismo que vimos en la bolilla 1. Por su parte, la ley 26.529 de los derechos del paciente dispone que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar las terapias y procedimientos médicos, como así a revocar posteriormente la manifestación de su voluntad. Luego el artículo 60 establece que la persona plenamente capaz puede anticipar directivas,
y conferir mandatos respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar personas o persona a cargo de que dé su consentimiento para actos médicos y ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Bien, entonces, una directiva anticipada es una manifestación de voluntad cuando la persona se encuentra sana o por lo menos tiene facultades mentales y tiene todavía capacidad para entender lo que va a pasar. Entonces a esta persona le decretan una enfermedad que sabe que en algún momento no va a poder tener comunicación y lo que hace es dar directivas anticipadas de cómo quiere llevar dicha enfermedad a futuro. Bien. Ahora vamos a hablar del cadáver. El artículo 61 establece que la persona plenamente capaz puede disponer por cualquier modo, forma o circunstancia sus exequias e inhumación, así como la dación en todo o en parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de cualquier índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o ésta no es presumida, esta decisión le va a corresponder al cónyuge, al conviviente o a sus parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría querido dar el difunto en caso de haber podido expresar su voluntad. Bien. Entonces, el cadáver de la persona humana se lo puede de alguna forma, inhumar, ¿sí? O enterrarlo, según el caso, pero dice que también se lo puede dar con fines de estudios científicos, pedagógicos, ¿sí? O terapéuticos. Luego tenemos que hablar de la ley de trasplantes de órganos, la ley 24.193, ¿bien? En esta ley dice que hay que tener ciertos recaudos para el trasplante de órganos. En primer lugar, la inexistencia de otra alternativa terapéutica que se trate de técnicas corrientes y no experimentales, o sea que no esté en la fase de experimentación, sino que ya esté aprobada esta técnica. La inexistencia de un daño grave para el dador. Va a realizarse el trasplante siempre para beneficio, ¿sí? La finalidad debe ser el mejoramiento de la salud y que intervenga un equipo médico especializado. También que se realice por medio de un establecimiento médico autorizado. Bien, el artículo 15 de esta ley establece que la persona capaz y mayor de 18 años puede voluntariamente autorizar la ablación en vida de un órgano o material anatómico de su propio cuerpo, siempre y cuando quien va a recibir esta parte del órgano sea un pariente consanguíneo por adopción, su cónyuge o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante en relación tipo conyugal no menos de 3 años. Dicho lapso se va a reducir en caso de que si de la relación hubiesen nacido hijos. Bien, entonces, te está hablando de un trasplante en vida. O sea, por ejemplo, que yo done parte de mi hígado o que le done un riñón para un familiar. Bien, esta es la ablación en vida. En los casos de implantación de médula ósea, también, que sea persona capaz, mayor de 18 años, y no hay limitaciones de parentesco, ¿sí? En este caso, para los mayores de 18 años, le puedo donar tranquilamente médula ósea a quien yo quiera. No necesariamente tiene que ser mi pariente. Para los menores de 18, pueden donar con autorización del representante legal, pero solo si existe el vínculo de parentesco con quien va a recibir esta médula. Bien, acá hay una diferenciación entre mayor y menor de edad. Bien. Luego tenemos las prácticas esterilizantes, también para mencionar sobre lo que tiene que ver con la integridad física de las personas. La ley 26.130 del año 2006
establece que las personas capaces y mayores de edad pueden solicitar prácticas esterilizantes, como por ejemplo la ligadura de trompas y la ligadura de los conductos deferentes o vasectomía, sin necesidad de consentimiento por parte del cónyuge o de autorización judicial. Bien, en este caso está diciendo que cualquier persona puede disponer tranquilamente de su cuerpo en lo que tenga que ver prácticas de esterilización. Otro derecho personalísimo es el derecho a la imagen. Se encuentra contemplado en el artículo 53 y establece que para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario el consentimiento, excepto que la persona participe en actos públicos, que exista un interés científico, cultural, educacional y que se tomen precauciones para evitar daños innecesarios, que se trate del ejercicio regular del derecho a informar sobre acontecimientos de interés general y en el caso de las personas fallecidas deben prestar el consentimiento sus herederos o quienes hayan sido designados por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre los herederos de un mismo grado, va a resolver el juez. Pasado los 20 años de la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. Entonces, para reproducir la imagen o la voz de una persona o tomar fotografías, te está diciendo este artículo, debe existir el consentimiento de la otra persona, ¿bien? Excepto que participe de actos públicos. Por ejemplo, el presidente de la nación no puede negarse a una fotografía si está participando de una inauguración de una escuela, de un hospital, ¿bien? No necesita tener el consentimiento del presidente para que los periodistas le tomen fotos, ¿bien? También si existe un interés científico o del derecho regular a informar sobre acontecimientos que sean de interés general, ¿bien? Porque este artículo no estaba tampoco en el Código de Vélez, porque antes de la sanción del nuevo código existían muchos fallos con respecto a los periodistas, porque en un determinado momento llegaron a violar tanto la intimidad de la persona, que era famosa, que le sacaron fotos a muertos, a personas, se subían a árboles para sacarle fotos dentro de la intimidad de su casa. Entonces, todas estas fotos después cuando se hacían públicas, obviamente el damnificado acudía a la justicia y realizaba un proceso para que se le indemnice y se les pida perdón públicamente. Entonces, lo que hace este artículo es plasmar de alguna forma los problemas que habían surgido antes y poner en claro cuándo se va a necesitar el consentimiento de una persona para su imagen o su voz y cuándo no la van a necesitar, ¿bien? Es decir, cuándo sean actos de interés general. Otro derecho personalísimo es el derecho al honor, que está vinculado con la protección a la dignidad de la persona, ¿bien? Nada más que acá va mucho más allá, porque comprende, por un lado, la autovaloración, o sea, de cómo se siente cada persona en su dignidad y en su familia, ¿sí? Y por otra parte, puede llegar a tener que ver con el nombre y la reputación de la persona que puede llegar a tener para los demás, ¿bien? El artículo 1771 establece que en los daños que se le cause a una persona por la acusación calumniosa, solo se responde por dolo o culpa grave. El denunciante o querellante responde por los daños derivados a la falsedad de la denuncia o de la querella si se aprueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado. Bien, entonces el derecho al honor, por ejemplo, cuando yo mancho a una persona o la reputación de una persona diciéndole que es asesino sin que lo sea, cuando digo que es violador y no lo es. Entonces estas son las manchas que se producen al honor y son, por lo tanto, acusaciones calumniosas que pueden llegar a la justicia. Bien. Sigamos con la protección en la intimidad, que establece que el que arbitrariamente se entromete en la vida pública, en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, modifica a otros en sus costumbres o sentimientos, perturba de cualquier modo la intimidad,
debe ser obligado a cesar de tales actividades si antes no cesaron y a pagar una indemnización que será fijada por el juez de acuerdo a las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar si esta medida es procedente para una adecuada reparación. Bien, esto es lo que más o menos tiene que ver también con el derecho a la imagen, de no entrometerse en la vida privada de las personas. También tenemos en este caso una protección constitucional dentro del artículo 43, que está el habeas data, que dice: toda persona puede interponer acción para tomar conocimiento de los datos referidos a su finalidad y que consten en los registros, bancos o de datos públicos y privados destinados a proveer informes, en caso de falsedad o discriminación, para exigir supresión, rectificación, confidencialidad o actuación de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Bien, entonces el habeas data, así como el habeas corpus y la acción de amparo, lo que busca es proteger los datos que son de público conocimiento o que están, mejor dicho, en una entidad bancaria, que tienen que ver con registros que son privados. Por ejemplo, si en un banco tiene como datos tuyos que es homosexual, que la persona profesa una determinada religión, entonces en estos casos lo que hace el habeas data es proteger esos datos, ¿sí? Porque son datos que no tienen nada que ver con la persona, que lo importante entonces serían los registros bancarios, lo que tiene que ver con el patrimonio, y no los datos personales. No tendrían por qué estar publicados en ningún tipo de registros, ¿bien? Por eso es la protección del habeas data. Luego tenemos el derecho a la identidad, que en la ley 26.061 reconoce el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, que dice que tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a conocer su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres y a la preservación de las relaciones familiares de conformidad con la ley, con la cultura de su hogar y de su origen, y a preservar la identidad y la idiosincrasia. Bien, bueno, este artículo está relacionado con en caso de que los niños, niñas y adolescentes sean adoptados. Bien, lo que busca este origen es que los niños conozcan sus orígenes, que sepan de dónde vienen, cuál ha sido su lengua, qué conocimientos tienen de sus padres, a conocer su verdad, porque es el derecho de identidad que tiene toda persona. Bien, a eso se refiere este artículo. Luego tenemos la libertad, que tenemos por un lado la libertad de circular sin ningún tipo de impedimentos, y la libertad como facultad o poder de hacer lo que una persona desee y que no tiene límites de servidumbre, es decir, la libertad en sí, que no existe ya acá lo que es el tema de la esclavitud. Por eso el artículo 19 de la Constitución Nacional establece: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Bien. Luego, la igualdad, que ya está en el artículo 16. La nación no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Bien, entonces la regla en nuestro ordenamiento jurídico es la igualdad, y está contemplada en los pactos, como por ejemplo el de San José de Costa Rica y el de eliminación de las formas de discriminación contra la mujer. Bien, ahora vamos a ver entonces, para finalizar la bolilla 4, los atributos de la personalidad, ¿sí? ¿Qué son los atributos a la personalidad? Son cualidades inherentes a la personalidad del hombre, ¿sí?, que no pueden existir sin la persona, o sea, van unidos a la persona, ¿bien? Y son el nombre, el estado, la capacidad, el domicilio, el patrimonio, ¿bien?
Estos atributos de la personalidad son los que vas a ver en las bolillas siguientes. En la bolilla 5 vemos el tema de la capacidad, en la 5 y la 6, capacidad e incapacidad. En la 7 vemos el nombre y domicilio de la persona y el estado. Y el patrimonio ya es parte del segundo parcial, ¿bien? Entonces, estos son atributos de la personalidad, es decir, que van unidos a la persona humana. ¿Qué caracteres tienen estos atributos? Son únicos, o sea que cada persona tiene solo un atributo del mismo orden. Tiene un domicilio, tiene un patrimonio, tiene un estado, ¿sí? Tiene uno solo, no es que yo tengo 2 domicilios anotados en mi DNI, sino que tengo uno solo. Son innatos, ¿sí? Porque es desde que nace ya los adquiere, son vitalicios, se extinguen con la vida de la persona, son inalienables porque la persona no los puede transferir, van unidos, y son imprescriptibles, no se pierden ni se adquieren por el transcurso del tiempo. Por ejemplo, si yo me llamo Karen y me hago llamar, supongamos, no sé, Pachi, ¿sí? Por el hecho de que mi familia o todo el mundo me conozca como Pachi, no voy a perder mi nombre, que es Karen, ¿bien? A eso se refiere este artículo, carácter de imprescriptible, que no lo voy a perder y no lo voy a ganar con el transcurso del tiempo, ¿sí? Bueno, ahí termina la bolilla 4. Muchas gracias.